Esta mañana trascendió que el ex ministro de Defensa, Jorge Menéndez, había advertido a Presidencia de la República sobre la gravedad de las declaraciones de José Nino Gavazo en las actas del Tribunal de Honor. Una nota del diario El País señala que el propio jerarca concurrió a Presidencia con 2 abogados de la cartera a entregar los documentos y que en reunión con el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, aconsejó al gobierno que debía presentar una denuncia penal por las declaraciones de Gavazo. La versión queda confirmada hoy al conocerse la carta de renuncia que presentó Menéndez el pasado lunes, haciendo referencia a razones que tienen que ver con su salud y su vida. Menéndez había querido renunciar en diciembre, pero fue rechazado por Vázquez. La carta, divulgada en Radio Sarandí, en su parte medular sostiene lo siguiente: luego de reunirme con usted, en referencia a Vázquez, concurrí a la Secretaría de la Presidencia, acompañado por 2 profesionales del Ministerio, donde interiorizamos de los antecedentes del contenido del Tribunal de Honor y de la necesidad de hacer la denuncia de los hechos ante la justicia. En esa oportunidad, el expediente fue dejado en Presidencia de la República para su análisis, estudio y evaluación sobre la procedencia o no de homologar los fallos del Tribunal de Honor. Luego de eso tomé licencia médica desde el día 6 de marzo y hasta el día de la fecha. Por razones que tienen que ver con mi salud y vida, y dada la alta complejidad del momento, es que le presento mi renuncia al cargo que con tanto honor me ha conferido, para darle al Poder Ejecutivo una mayor claridad y celeridad en busca del objetivo institucional trazado. Finaliza la carta de Menéndez.